Dios les bendiga, amados. Gracias por estar una vez más en un estudio de Vida Orlando. Vamos a estar hablando un poco acerca del discipulado, la obediencia, el escuchar la palabra del Señor y el someternos los unos a los otros. Hemos hablado acerca de las parejas, del matrimonio, del hombre y la mujer. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles donde las personas ni tan siquiera para hacerlo un poco jocoso y comenzar el estudio de una forma, ¿verdad? Alegre, nosotros no nos escuchamos ni a nosotros mismos. Imagínense lo difícil que es escuchar a otras personas, pero Dios puede cambiarnos, Dios puede transformar nuestras vidas y vamos creciendo día a día hasta parecernos a la semejanza de Cristo. Vamos a nuestra declaración que dice así: Oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo, que ensanche mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a continuar con el tema de Efesios 21, pero de una manera diferente. Ahora no solamente con el matrimonio ni con las parejas, sino también con la iglesia, como nosotros como personas, como discípulos del Señor. Efesios 5, verso 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando nos sometemos los unos a los otros, estamos honrando al Señor y estamos obedeciendo al Señor. Y uno de los puntos que podemos tomar como referencia es cuando no lo hacemos, pues no estamos obedeciendo al Señor. Y si no estamos obedeciendo al Señor, no estamos amando al Señor. Y hablando del amor que Dios exige, que Dios demanda de nosotros, es un amor con obediencia. Y tenemos varios ejemplos a través de la Escritura, pero quiero hablarles hoy en el estudio de Pedro y de Judas, dos discípulos del Señor, caminaron con el Señor, compartieron con el Señor. De hecho, esto lo hemos visto en otros estudios, pero lo quiero hablar de una manera diferente en cuanto al amor y la obediencia. Van de la mano. El que ama obedece y el que obedece es porque ama. Y eso debemos recordarlo en cuanto a nuestro camino espiritual, en cuanto a nuestro camino con el Señor se refiere. Es importante en nuestro discipulado saber que el amar y obedecer van de la mano. Amados, tenemos que obedecer al Señor porque lo amamos. Y amamos al Señor, por eso lo obedecemos. En Efesios 21 del capítulo 5, el verso 21 dice: sométanse unos a otros. Y ahí me quería hacer la referencia con con Pedro y con Judas. Gente que caminó con el Señor, vieron los milagros, fueron discipulados por el Maestro. Los dos, para hacer la historia larga, corta, los dos cometieron el error de traición. Los dos fueron usados por Satanás, por el enemigo, completamente como marionetas. La diferencia, déjeme continuar, perdón. Los dos se arrepintieron, sintieron remordimiento, vamos a ponerlo de esta manera, y se arrepintieron en la definición que el mundo ofrece. Pero solamente uno demostró amar al Señor. Los dos le dieron la espalda a Jesús. No se sometieron a su palabra, no se sometieron a él y le dieron la espalda. Judas volvió, ¿verdad?, a devolver el dinero a los religiosos, a los líderes, cuando había hecho lo que hizo con la traición de Cristo. Y Pedro se volvió a pescar, le dio la espalda al Señor también. Tomó sus cosas viejas y volvió a hacer lo que hacía antes. Los dos en cierta manera le dieron la espalda al Señor, pero uno solamente lo amó. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros,
un amor obediente, un amor que puede tener tropiezos, que podemos tener faltas, podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos hasta ofender al Señor, como lo hizo Pedro, podemos hasta maldecir al Señor. Pero en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, el Señor sabe que lo amamos. No a la altura que debiéramos amarlo, pero lo amamos. Y como lo amamos, lo obedecemos. En Juan capítulo 12, verso 44 al 47, dice, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Esto le estaba hablando a los discípulos. Cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien lo va a juzgar es el Padre, porque no fue obediente. Hace unos cuantos días estaba en el trabajo y uno de los líderes de muchos años de experiencia, más de 30 años de experiencia, estaba diciéndole a otra persona cómo hacer las cosas en una forma de sugerencia, pero con un poco de autoridad. Cuando la persona es líder, amados, aunque a otros le choque. Acepte de alguna forma los caracteres, cuando especialmente si no le están ofendiendo, que a lo mejor le hablen un poco fuerte, pues hay caracteres fuertes. Pero el hombre estaba frustrado porque la persona que estaba recibiendo la palabra no quería hacerle caso. Y me miró y me dice, John, yo no puedo creer que la gente no esté escuchando en estos tiempos. Y yo le digo, no te sientas mal. Así es en todo lo que estamos viviendo. Así lo estamos viviendo en el mundo, así lo estamos viviendo en los sistemas, en la familia, así lo estamos viviendo en los trabajos, así lo estamos viviendo en la iglesia. Nadie quiere escuchar a otros. Y hay un orden divino. Dios puso personas a dirigir en los ministerios para hablar y dar órdenes en cierta manera que vienen de parte del Señor para obedecer. Mire, mientras a usted no le digan algo que va en contra de lo establecido por Dios o que deshonre a Dios, recíbalo. Recíbalo con el corazón. Pídale a Dios que le dé ayuda, que le deje manifestar el fruto del Espíritu. Porque en eso hay obediencia y hay bendición, lo dice la palabra del Señor. Mire otra vez lo que hace Cristo en el capítulo 13, del 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos, el amor es la base, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. En todo hay sometimiento. En todo. El Espíritu, ¿verdad?, se somete en cierta manera al profeta. El Señor se somete en cierta manera a su Padre en obediencia. Y nosotros nos sometemos al Señor en todo. Por eso comencé con Efesios. Sométanse los unos a los otros porque es un ejemplo divino. Comienza desde el Padre. Entonces dice, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó, verso 4 del capítulo 13 de Juan. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba
a la cintura. Y aquí donde la gente sabia de este tiempo o los que se creen inteligentes hubieran dicho, pero es que eso no hace sentido. Dios está hablando de amor, Jesús está hablando de amor, está hablando del sometimiento y la obediencia. Entonces se despoja de su autoridad para hacerse el siervo más humilde, de más baja categoría, para lavar los pies de sus discípulos, amándose los unos a los otros, sometiéndose los unos a los otros. En estos tiempos que estamos viviendo, yo lo he mencionado varias veces, el problema que nosotros en el nuevo mundo, acá en América, es que nosotros no tenemos monarquía, no estamos diseñados de esa manera y no entendemos lo que significa someternos a un rey, estar bajo el dominio de un rey. Estamos en democracia, elegimos y sacamos presidentes, gobernadores, todo es democráticamente. Nos creemos que tenemos unos derechos más altos que los derechos divinos. Y no es así. Nosotros somos esclavos del Señor. Somos comprados por precio de sangre. Por eso es que Dios nos manda a someternos los unos a los otros. Y la gente, no, pero es que me pueden humillar y me pueden pisotear. Pero si Cristo se humilló, y la Biblia dice que se humilló hasta la cruz. A nosotros el orgullo nos mata. Eso fue lo que mató a Judas. Judas se arrepintió. De hecho, él mismo se quitó la vida porque aparentemente estaba arrepentido. Pedro estaba arrepentido, pero se fue del lado del Señor. Aún nosotros, sintiéndonos mal, el orgullo nos hace alejarnos del Señor y alejarnos de la iglesia, de los unos a los otros. Cuando el Señor nos manda a que nos unamos, que somos un solo cuerpo. Mire cómo está esta nación. Vamos a tomar el ejemplo solamente de esta nación. Mire cómo vamos. Porque nadie quiere someterse. Nadie quiere dar su brazo a torcer. No, a mí no me pisa nadie. Todo el mundo quiere ser cabeza y nadie quiere ser cola. Mire, pues no sea cola, aunque sea brazo. Vamos a hacer algo diferente para la gloria del Señor. Mire lo que le dice Pedro, el que también falló con Judas. Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Jamás me lavarán los pies. El orgullo sale. El orgullo. No es que tú me vayas a limpiar, es que yo no necesito que me limpien los pies. Y mire lo que dice el Señor. Si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro reconoce, porque es también sensible a la voz de Dios. Le dice, ok, Señor, pues no solo los pies, lávame las manos y la cabeza. En otras palabras, yo necesito limpieza en todo el cuerpo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Tenemos que reconocer que no queremos someternos ni a Dios, a su palabra, a los mandamientos. Esa fue la diferencia entre Pedro y Judas. Cuando Jesús tiene un encuentro con Pedro, que lo tuvo de cerca, porque no lo había tenido. Recuerde que cuando Pedro lo niega, Jesús está preso y Pedro está en el pórtico afuera. Ellos se miraron, pero no estaban cerca. Judas estaba cerca del Señor cuando lo entregó, tan cerca que besó su mejilla. Hay veces que nosotros estamos tan cerca de Dios que podemos besar su mejilla, pero no le demostramos amor, porque no obedecemos su palabra. No lo amamos, no lo obedecemos, no nos sujetamos a Él en obediencia completa. Aunque nos duela, nos va a doler porque la carne no quiere tener nada con Dios. Judas tan cerca que lo besa y no puede sentir el amor, el orgullo, la vanidad, la posición, quería poder, todo eso lo cegó. Cegó su amor por Dios, por Jesús.
tan cerca y terminó tan lejos, perdido en el infierno. Un discípulo del Señor. Sin embargo, Pedro de lejos lo mira, se va a pescar. Jesús llega para darle una oportunidad también de intimidad. Y ahí es donde se descubre lo que había en el corazón de Pedro. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Pedro se ofende en la tercera y dice, Señor, yo voy a apelar a tu omnisciencia. Yo voy a apelar a tu divinidad. Tú conoces mis faltas. Tú conoces mis imperfecciones. Tú conoces de la pata que cojeo. Tú conoces mis debilidades. Tú conoces mi carácter. Tú conoces cómo yo soy. Mis tropiezos, mis errores, mis caídas. Porque tú lo sabes todo. Pero porque tú lo sabes todo, tú también sabes que te amo. Tú sabes que te amo. En otras palabras, Señor, aunque yo no sepa qué decir, tú conoces mi corazón. Nosotros estamos en una campaña de oración, de petición, porque Dios conoce los corazones. Hay peticiones en nuestra iglesia. Aunque somos pequeños, queremos hacer cosas grandes para el Señor, lo que Él nos mande a hacer, porque es para la gloria de Él. Pero tenemos personas que necesitan sanidad y yo creo en la palabra de Dios. Tenemos personas que necesitan un milagro financiero y yo creo en el poder proveedor de Dios. Tenemos personas que necesitan restablecer o volver a restaurar la relación de la familia y yo creo en el poder sanador de Dios, restaurador de Dios. Dios tiene el poder, pero tenemos que someternos a Él y tenemos que amarlo, pero amarlo en obediencia, como lo hizo Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas. Cuando oremos, vamos a orar de esa manera. Señor, yo no sé ni tan siquiera cómo pedirte esto, pero tú conoces mi corazón. Tú conoces lo íntimo de mi interior. Tú conoces mis faltas, tú conoces todos mis defectos, pero tú sabes que te amo y te quiero obedecer. Ayuda mi fe a crecer. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. La palabra del Señor en Juan 14 dice, si ustedes me aman, capítulo 14, verso 15, obedecerán mis mandamientos. Y mire esto, el Señor va a orar por nosotros y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. No vamos a estar solos. Vamos a someternos a Dios porque tenemos un consolador, un paracleto que camina con nosotros. El Espíritu de verdad me va a acompañar siempre, siempre. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Hasta aquí voy a terminar, continúo la semana que viene. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos a amarte, enséñanos a obedecerte, enséñanos a someternos los unos a los otros. Que sea una obediencia verdadera, que sea un arrepentimiento cuando nos tengamos que arrepentir verdadero como el de Pedro y no como el de Judas. Que nos acerque a ti y no nos aleje. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos sanidad, necesitamos restauración. Necesitamos, Señor, ese poder tuyo que nos toque para enfrentar a este sistema del mundo que cada día le da la espalda a tu palabra y a tu presencia, a tu persona. Padre, en esta hora te pedimos por los matrimonios, te pedimos por cada una de las personas que nos está escuchando, por los hijos, por los amigos, por el testimonio que damos en el trabajo, en la familia, Señor. Que sea uno que pueda levantar, Padre Santo, tu nombre en alto, porque para eso es el propósito de nosotros en esta tierra, para ser testigos fieles tuyos y ser luz, Señor, a aquellos
que están en tinieblas. Nosotros simplemente somos pecadores redimidos que hemos encontrado el rescate en ti, hablándole a otros pecadores que pueden encontrar el rescate en tus brazos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con los estudios de Vida Orlando.